y maravillosas son tus obras. Has llegado al lugar correcto. Nada es casualidad en las manos de Dios. Cuando la semilla cae en tierra fértil, dará frutos. Te invito a disfrutar de este podcast de evangelización, palabra, poder y milagros. Te damos la bienvenida. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast, Palabra, Poder y Milagro. Desde ya le hago la cordial invitación para que esté conectado, se suscriba, comparta y le dé seguimiento a los distintos medios por los cuales hicieron llegar este audio, este material. Así que comparta, suscríbase y conéctese para que no se pierda lo que estaremos subiendo semanalmente. Sé, queridos hermanos, que esto va a causar controversia, este tema. Por eso lo vamos a tratar de hacer lo más neutralmente posible, para que vean que según la Biblia, lo que está pasando en algunas iglesias, células o congregaciones o donde se juntan personas, el día de hoy vamos a estar tratando el tema: ¿cómo saber si estoy en una secta religiosa? O cómo saber si mi iglesia, congregación, grupo, célula va para una secta. Quiero que se quede conectado, querido hermano, querido amigo, a este podcast. Póngase cómodo, tome su Biblia y acompáñeme a empezar. Antes que nada, necesitamos saber qué es una secta. Vamos a recurrir, ¿cierto?, a los diccionarios. Aquí nos dice los buscadores sobre qué es una secta. Una secta es un grupo de personas siguiendo una doctrina religiosa, ideológica, filosófica particular, a menudo considerada desviada o marginada por la sociedad. En general, las sectas suelen tener un líder carismático que ejerce un gran control sobre sus seguidores. Pueden utilizar técnicas de manipulación para mantener dentro del grupo. Bueno, hermanos, esa es una breve descripción de qué es una secta. Vemos aquí ciertamente que las sectas no son muy aceptadas por la sociedad. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas van un poquito alejadas, ¿cierto?, de las otras ideologías de creyentes. ¿A qué me refiero? Que atentan contra lo que es la sociedad, atentan contra lo que es la familia, atentan contra lo que es la integridad de las personas, llevándolos, ¿cierto?, a una manipulación que los aleja realmente de lo que puede ser una sana vida, tener una vida sana, una vida en sociedad, una vida en familia. Si bien la doctrina cristiana te llama, ¿cierto?, a alejarte del pecado, de las malas obras y aceptar a Cristo para que a través de Él puedas ser salvo, es algo hermoso, que te llama a predicar el Evangelio, te lleva a compartir con tu familia, a llevar la salvación a toda tu familia, a todo aquel que se lo merezca, a predicar esta bella palabra, a compartir el amor que Cristo siente por nosotros, a llevar esas buenas nuevas de salvación y de gozo. También nos lleva a conocer qué es lo que le desagrada a Dios, como el pecado o las cosas que son abominables ante su presencia. Si bien las enseñanzas de Cristo promueven el amor, la disciplina, el no pecar, siempre han sido vistas de una manera buena por la sociedad, tanto que han incluido ya sea en temas de presidentes, de gobiernos, de partidos políticos, el tema de Cristo, de la filosofía cristiana. Entonces te me dirá, querido hermano, si son sectas, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la enseñanza que le dan. Cómo toman ciertos textos bíblicos y los manipulan para que tú y tu familia se alejen de las personas que realmente piensan distinto a ti. ¿Por qué? Porque no les conviene que tú estés con personas que piensen distinto a ti. ¿Por qué? Sus argumentos carecen de verdad. Siempre las sectas tienen un líder carismático. Toda secta necesita tener un líder carismático, un líder que genere hacia los demás, que le tengan obediencia, que sea una figura de autoridad, que sea respetado. Usan doctrinas o creencias centradas, supuestamente ellos no pueden cuestionar. O sea, usted no puede cuestionar nada de lo que enseñan ellos, porque si te lo cuestiona, es llamado hereje y puede ser expulsado de la secta, o de este caso, de esta
Fíjese en este punto. Tiene un sistema de control mental que limita la libertad de pensamiento, expresión de los miembros, aislamiento de los miembros de la sociedad exterior. Hermano, va muy rápido. Sí, tranquilo. Ya vamos a debatir punto por punto. La exigencia de donaciones económicas y trabajo voluntario. Las sectas pueden ser peligrosas porque pueden dañar tu salud mental, tanto psicológica como emocionalmente, llevando a destruir familias enteras, separándola de lo que realmente enseñó Cristo, que es la unidad, el amor por las almas y lo que significa el reino de Dios. Y te hago una pregunta: si estás preocupado por la posibilidad de que tú o alguien que conoces esté insertado o involucrado en una secta, basta con que tú le hagas preguntas sobre sus doctrinas y enseñanzas, y esa persona en su iglesia o en su secta le empiezan a decir, cuestionar que las preguntas que están haciendo no provienen de Dios y no se limitan a responderlas, o lo amenazan con castigos, o que las personas que le están preguntando eso son herejes, son probablemente que estén sumergidos en una secta. Porque si fuera algo real, le dicen, mira, con la Biblia, aquí está. Vamos a repasar. Ahora, ¿cómo sé yo si mi iglesia es una secta? O si mi grupo o los que me están visitando pertenecen a una secta. Mi idea no es ofender a nadie y dar muchos nombres, pero vamos a revisar, amados hermanos, cuáles son los síntomas o cuáles son las alertas que te pueden dar ciertas cosas que están practicando comunidad o grupo que te puede estar haciendo referencia a que se está convirtiendo o es una secta. Hay iglesias y congregaciones que están volviéndose sectas. Su comportamiento no es muy distinto a lo que hacen ciertas sectas ya conocidas como son los testigos de Jehová. Mi idea no es atacar a los testigos, fíjese en esto, sino a sus enseñanzas y doctrinas, que las voy a usar como ejemplo para que usted se dé cuenta de que puede pasar en su iglesia. Porque mi misión no es hacer ver a los testigos que eso es una secta, porque ya son una secta, sino a las iglesias o grupos que se están convirtiendo en sectas. Si usted lo visitan personas, amén, querido hermano, que le van a predicar la palabra de Dios, pero usted se da cuenta con el tiempo que sus doctrinas son parecidas a lo que estamos hablando, está corriendo el peligro de estar o entrar en una secta. Por eso es necesario que usted se informe, por eso es necesario que usted sepa cuáles son las cosas que usan. Amén. Vamos a ver, queridos hermanos, aquí nosotros como cristianos siempre tenemos que ser cristocéntricos, o sea, nuestras enseñanzas tienen que ser centradas en lo que dice y lo que enseñó Jesús, tanto como en su personalidad y su comportamiento y doctrina. En el libro de 1 de Corintios 11 nos dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es importante que una persona que enseña o habla de Dios sea imitador de Cristo, o sea que su comportamiento, filosofía, esté completamente al 100 conectada con lo que enseñó Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque si lo que enseña una persona está conectada 100% con la personalidad de Cristo, la cual es amor, compasión, condenar el pecado, llevar la salvación, hablar del reino, jamás se desviará del camino o se convertirá en una secta. Pero cuando ya le colocan, como dicen, de su cosecha, adulteran la palabra, cambian la Biblia a su conveniencia o usan versículos bíblicos para amenazar psicológicamente a personas, eso ya se está convirtiendo en secta. O cuando te quitan tiempo de tu vida para alejarte de tu familia, seres queridos, eso ya se está convirtiendo en una secta. Pero revisemos cómo es el carácter de Jesús. Jesús es una persona que empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años. Empezó haciendo milagros, sanando enfermos, expulsando endemoniados, llevando el evangelio a los pobres, a las personas que necesitaban.
demostrando que el amor puede más que la violencia. Jesús siempre se enfocó en el amor, que el amor podía mucho más que la violencia. Desde la ley, por ejemplo, que dijo, si una persona te golpea en la mejilla, da la otra. Si otro te pide tu capa, dale también tu túnica. Jesús siempre enseñó que el amor fue más poderoso que las armas. Se enfocó también en lo que es la predicación del reino de Dios a los pobres, delincuentes, prostitutas, alcohólicos, a todos los que estaban marginados de la sociedad. Siempre dijo que los enfermos eran los que tenían necesidad de médico, no los sanos. Siempre hizo hincapié a todos sus apóstoles, discípulos y seguidores que predicaran el reino de Dios, la venida de Cristo, que se acerca. Ese es el ministerio de Jesús, un ministerio de amor, de redención y que nos libra de pecado. También que condena el pecado fuertemente, porque también le dijo sus verdades en la cara a los fariseos y religiosos de ese tiempo, que estaban pecando, que simplemente eran falsos. Jesús no se andaba con rodeos. Esto es lo que se refiere Pablo cuando dice que sean imitadores de él, como él imita a Jesucristo. Esa es la personalidad de Cristo. Esa es la personalidad que cada cristiano debiera tener. Ahora, ¿por qué comento y explico esto? Porque ciertas sectas te separan de ese comportamiento. Así es, veamos un poquito las sectas. Cuando empiezas a cuestionar una secta o empiezas ciertamente a pensar distinto a ellos y tú le haces preguntas sobre la Biblia, versículos que ellos usan para expulsar o dejar a personas de lado y te empiezan a mirar raro, como que lo primero que te dicen, que la palabra que ellos dicen no se cuestiona. Veamos un poquito cuál es el comportamiento que usan las sectas. Las sectas generalmente cuando expulsan a una persona, las sectas siempre cuando una persona se va o piensa distinto a ellos, la expulsan. ¿Y qué es lo primero que hacen las sectas? Les dicen que no tienes que hablar con esa persona. Ojo, esto es algo que usan mucho las sectas cuando te prohíben hablar con personas. Si en tu iglesia o en tu grupo te están prohibiendo hablar con personas, te están restringiendo con quién tienes que hablar o quién puedes hablar, peligro, ojo, ya se está convirtiendo o posiblemente ya pasó a ser una secta porque están pensando igual que ellos. En la Biblia hay un solo versículo que me impide o me llama a no hablar con una persona. Revisémoslo. Quiero que escuche bien este versículo que estoy seguro que le va a explotar la cabeza a más de alguno y va a hacer que más de alguno vea la verdad. La Biblia, si bien nos dice a través de este versículo con quién no debemos juntarnos, pero vamos a leerlo. Quiero que lo lea y lo analicemos. Primera de Corintios 5, del 9 al 13. Dice el apóstol Pablo: os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. El 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso os sería necesario salir de este mundo. Fíjese que en el versículo 10 dice que Pablo no se refiere a las personas que están en el mundo, porque si fuera así, no tendríamos que juntarlos con nadie, y si fuera así, no tendríamos que vivir en este mundo, porque todas las personas que están fuera de la iglesia son fornicarios o son idólatras. O sea, me está diciendo que yo tengo que evitar a esas personas, pero no puedo dejar de juntarme con ellas porque yo vivo en este mundo. O sea, si yo no me junto con ellas, ¿cómo les voy a predicar? ¿Cómo les voy a hablar de la palabra de Dios si es necesario que esas personas sean las que cambien? Fíjese con quién no tengo que juntarme. Con los. El 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón. Con él ni siquiera coman, dice. O sea, que ni siquiera coman. Se está refiriendo Pablo que usted tiene que apartarse de las personas que siendo hermano, conociendo la verdad,
andan en pecado. No quizá irle a más personas. Este versículo está mal interpretado. Pablo en el 10 dice que las personas del mundo son fornicarias, son idólatras. Y si no tuviéramos que juntarlas con ellas, tendríamos que no vivir en este mundo. O sea, me está diciendo que yo tengo que saber convivir con estas personas. Porque lamentablemente yo vivo en este mundo, pero no pertenezco a él. A los que tienen que evitar, a los que siendo hermanos en la fe, practican nuestros pecados. Entonces, si tu iglesia te dicen, o tu denominación, tú no tienes que hablar a esta persona, tú no le tienes que dirigir la palabra, o tú no le busques conversar, o no le haces este llamado porque esta persona se fue, o piensa distinto a ti. Yo te hago una pregunta. ¿Tú sabes si esa persona está en pecado? ¿Tú sabes si esa persona cayó en falta? ¿Tú sabes si esa persona está cometiendo adulterio, es fornicario, es idólatra, es borracho, es maldiciente? Cuidado, hermano, cuidado. Fíjese que lo dice Pablo, que no debemos juntarnos con las personas que son hermanos, siendo hermanos, cometen estos pecados. Pero fíjese que esta es una de las mayores controles mentales que usan las personas de las sectas para que otras personas no vean su falsedad de lo que están haciendo, porque les conviene que no conversen con ellas, porque lo que ellos descubrieron se lo van a pasar a las demás personas y al final no va a quedar nadie. Jesús, cuando predicó, se juntaba con ladrones, con prostitutas, con borrachos. Incluso los fariseos le decían, mira, tu maestro comparte con borrachos, con recaudadores de impuestos. Es que era ellos lo que tenían que predicar la palabra. O sea, yo no les voy a predicar la palabra siempre a personas buenas, porque son los enfermos los que necesitan médicos. Entonces, una de las manipulaciones más grandes que hacen las sectas es que te prohíben hablar. Te prohíben hablar con las personas que realmente descubrieron la verdad de lo que estaba pasando. ¿Y por qué lo hacen? Para que tú no descubras la verdad y no te vayas. Otro punto. Las sectas siempre, querido hermano, te van a quitar tiempo de tu vida. Siempre las sectas te van a manipular. Te van a decir cómo tienes que comer, cómo tienes que vestir, cómo tienes que hacer las cosas, desde quién puedes ver, qué películas puedes ver, qué puedes hacer, cuáles son tus tiempos en tu casa. Hermanos, está bien, la palabra nos enseña cómo tenemos que vestir con pudor y modestia. La Biblia nos enseña cómo tenemos que ser, con quién tenemos que juntarnos. La Biblia nos enseña cómo es nuestro comportamiento. Pero, ¿qué pasa cuando en esa secta se están metiendo en tu núcleo familiar y te están controlando desde dentro a través de la palabra? Hasta con quién puedes hablar, cuántos minutos de tu vida, cuántos minutos puedes trabajar. Eso ya es una secta. Cuando se mete más allá de tu vida. Recuerda que tu decisión es el Espíritu Santo el que va a hacer el cambio en ti. Es Él el que va a realizar el cambio en ti. Es Él que te va a moldear de cómo vestirte. Es Él el que te va a moldear cómo son tus palabras. Es Él el que te va a moldear de cómo usar la Biblia. Es el Espíritu Santo el que moldea a las personas. Cuando ya se están metiendo en tu familia, en tus tiempos. Y recuerda, las sectas siempre van a querer que las personas estén 24/7 sumergidas en ella, porque les conviene que tú no tengas tiempo libre con tu familia, con tus seres queridos, para que no corras el riesgo de que algún cristiano o una persona que tenga la verdad en Cristo te hable. Porque entre más tiempo pasas con ellos, más te sumerges en sus doctrinas de mentira. Otro punto que usan es la manipulación bíblica para asustar a las personas. Usan versículos de la Biblia para decirte que si te vas o piensas distinto a ellos, te vas a condenar, te vas a caer. Jesús
nunca en lo que hizo el ministerio actuó de esa manera. Imagínense, Pedro lo negó 3 veces y lo recibió. Tomás era incrédulo y lo recibió. Pablo perseguía a la iglesia, era asesino de cristianos y lo hizo el más grande apóstol. Y así pasa con muchos que estaban desviados del camino, eran peligro, pero Jesús los recibió, los acogió. Una secta jamás te va a hablar del amor de Cristo hacia las personas. Es que Cristo radiaba amor, Cristo hablaba de amor, de perdón. Las sectas generalmente no te hablan de amor, sí te hablan de un amor, pero dentro de su congregación. Generalmente las sectas siempre te dicen que fuera de sus paredes, fuera de sus enseñanzas, no hay verdad. Te hacen tal llegar a una manipulación bíblica que supuestamente solamente dentro de sus paredes, dentro de sus enseñanzas, existe la verdad. Te prohíben leer libros. Yo creo que Jesús nunca le dijo a sus discípulos: no conversen con su familia, no se junten con esto, no hablen con esto. No. Existe la libertad de expresión, el libre albedrío, que incluso mismo Dios nos da. Si una persona, lamentablemente, decide apartarse de la doctrina de Cristo y seguir su camino, usted no lo va a condenar, porque es Dios el que juzgará a las personas. Recuerden que las personas necesitan darse cuenta por sí mismos que Cristo es la verdad. No que usted lo tenga encerrado, que usted lo tenga aislado de su familia. Porque es necesario que las personas sepan la verdad del mundo para que sepan que Cristo es la verdad. Tanta gente engañada y sometida a adoctrinamientos psicológicos que la amenazan. Llegan al punto, hermanos, en que si no le dejan de hablar a la familia o de juntarse con familiares, no le hablan, sus hermanos no le hablan. ¿Cómo se va a ganar los familiares para Cristo si no les habla? ¿Cómo no les va a ganar los familiares para Cristo si usted no se junta con ellos? Una cosa es juntarse y otra cosa es dejarse dominar por sus actos. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos parte de él. No fuera así, tendríamos que ser como los sacerdotes y encerrarlos en un monasterio. Hermanos, pensemos bien a qué nos estamos enfrentando. Queridas congregaciones, analicen cómo se está comportando su congregación. Es necesario guardar prudencia, guardar respeto, espacio hacia las cosas que la Biblia nos enseña que no debemos hacer. Pero ya cuando se van pasando a un punto de manipulación, ya es peligroso. La Biblia me enseña que tengo que vivir libre de pecado, que tengo que vivir en santidad. Pero es una batalla que tienes que saber enfrentar. No la vas a ganar dejándote juntar con personas o aislándote. No, la vas a ganar con el Espíritu Santo. Debemos tener dominio propio. Cuando hablan mal de una persona, cuando juzgan a una persona sin ni siquiera saber la verdad, cuando condenan los actos y consecuencias de otra persona, cuando prohíben que hables con una persona, cuando te dicen con quién tienes que juntarte, con quién tienes que hablar, cuando ya empiezan a controlar tu vida, tanto privadamente, como emocionalmente, como íntimamente, ya no estás viviendo tú, ni siquiera estás viendo a Cristo en ti, sino que estás viviendo a tu líder y te está diciendo cómo vivir. Vive en santidad, compórtate como Cristo quiere que te comportes, que respeten tus espacios, que respeten tu forma de pensar. Tú puedes tener amigos, sí. De que no conviene juntarse con personas del mundo, no conviene.
pero que sea tu decisión, que sea Dios quien te haga decidir las cosas y pongas inquietud en ti. Para saber cómo levantarse, hay que caer primeramente. Todos en este mundo vamos a caer alguna vez en algo. Lo importante es saber levantarse. Y así muchas cosas más. Jesús, en su infinito amor. Vamos a resumir un poco. Jesús, en su infinito amor, en su plan de salvación, vino a este mundo a salvarlo. Si fue capaz de perdonar a apóstoles que lo negaron, que desconfiaron, que perseguían a la iglesia, ¿no serás capaz de perdonar a tus familiares, a tus hermanos que cometieron algún error? ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Fíjese, querido hermano, cómo era Jesús, sus enseñanzas. Si estás en una secta, como los testigos de Jehová, mormones, o sea que sea como se llama, que están usando la Biblia para controlarte, manipularte, despierta. Y haz este pequeño experimento. Cuestiona alguna vez algo dentro de tu denominación. Si te la responden con amor y con la palabra, déjame la verdad, no es una secta. Pero si te dicen de dónde sacaste esto, ya no te juntes con esta persona y no te la responden y te prohíbe que cuestiones de nuevo, ya sea con buenas o palabras disfrazadas, estás en una secta. Si te prohíben juntarte con personas, si te dicen cómo tienes que vivir tu vida, hasta cómo tienes que vestirte, qué desodorante usar, cómo tienes que ser tus zapatillas, cuando empiezan a controlar tu vida al 100%, ya no es una denominación cristiana. Pasaste a una secta. Y ojo que el motivo de este audio es netamente para hacer velar a las personas de cuánto peligro hay en las sectas. Y hay mucho más que podría decir, pero se alargaría mucho. Vamos a dejar esto para otra parte, otra versión, si ustedes lo piden. Recuerden, ama a Dios, ama a tu familia, disfruta de las cosas que Dios te dio, disfruta de tu tiempo, vela por tu familia y sobre todo pon a Dios en primer lugar. Nadie, ni un líder, ni una persona puede ser idolatrado, solamente Dios. Sé imitador de Jesucristo. ¿Tiene derecho a cuestionar? Sí. ¿Tiene derecho a pensar distinto? Sí. Todos nacemos con una mente distinta. Lee la Biblia y te darás cuenta de qué realmente está pasando. Y como dice la palabra, por sus frutos serán conocidos. Que Dios te bendiga.